Penalista José Lagasca, buenos días, abogado, un gusto tenerlo aquí. Su opinión, doctor, sobre la destitución del juez Walter Macías, dispuesto por dos vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Buenos días, Juan Javier, un saludo al panel, a Sol, a Pocho, a su audiencia. Bueno, eso yo creo que es la cereza del pastel del descalabro de la función judicial y del órgano que disciplina, que controla y que administra esta función. Yo creo que lo que han hecho tanto en fondo y forma no tiene presentación alguna, raya en ilegalidades, en arbitrariedades, y hoy vemos que hasta en cuestiones bochornosas como el asunto de que uno de los vocales haya estado en evidente estado de embriaguez, que hayan apagado la señal en media transmisión, contrariando todo principio de transparencia para que la ciudadanía pueda estar enterada de las cosas que sucedían y hasta contrariando las leyes de la lógica matemática y la aritmética, porque este señor que se ha convertido en un verdadero Pitágoras criollo, supone que un organismo de 5, ahora 2 son más que 3, cuestión pues que ya resulta aberrante. Y ahora lo que vemos, yo creo que esa es simplemente la última de las señales que daba este Consejo de la Judicatura, este consejito de la Judicatura, como yo lo he denominado, donde ha hecho muchas cosas que quizás nosotros no nos hemos llegado a enterar, pero que lesionan gravemente a la justicia, como por ejemplo hace poco vi que declararon la nulidad de un sumario administrativo que estaban siguiendo contra 2 jueces que soltaron a 18 narcotraficantes en Manabí. Esos jueces ya quedaron exonerados de por vida porque ya la potestad disciplinaria prescribió, encontraron cualquier resquicio, ahí sí se ponen excesivamente legalistas, y simplemente los exoneraron. Esa es la administración, el control disciplinario que tenemos de bolsillo, donde al parecer se disciplina solamente a los jueces sobre los que tienen interés, y vamos a ver qué interés es eso, porque en unos casos parecería que están beneficiando al narco, lo cual da una muy mala lectura, una pésima lectura, y por otro lado también las lecturas políticas, ¿no? El control que no tienen hoy en día porque se saben que son intocables, no existe el órgano regular, el ente que los puede a ellos llamar al orden desde un punto de vista político como la Asamblea, entonces se sienten como Pedro por su casa y creen que tienen patente de corso para hacer lo que les dé la gana, y eso lamentablemente en una función que está tan desinstitucionalizada resulta verdaderamente peligroso. Estamos hablando con José de Lagasca, reconocido abogado, penalista, jurista, guayaquileño, ecuatoriano, amigo y colega. En el ámbito lo conocemos como Pipo, ese es su sobrenombre, pero acá en todo caso, pues formalmente José de Lagasca. Pepe, pero no queda más. No queda... Ni Pipo ni José, sí, Pepe. Ni Pipo ni José, Pepe. Vamos a entrar. María, dígale doctor de Lagasca, Pochito. Somos muy amigos y la gente ya sabe eso. Bueno, lo que te quería preguntar es, José, ya, para que estén contentos. Lo que te quería preguntar, José, y lo dije hace un rato, es que en el Consejo de la Judicatura finalmente llegan, son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero llegan por ternas, pero a partir de que son designados ya son autónomos. Es decir, ya no hay eso de que es el representante del presidente o es el representante del Consejo Nacional, de la Corte Nacional de Justicia o es el representante de la Fiscalía. O sea, ya no representan a los órganos proponentes, ya pasan a ser autónomos. Entonces bien hace la Corte Nacional, primero en mostrar su molestia, pero luego solo de exhortar, porque no pueden ordenar. Ya lo intentó el presidente hace 1 año y pico y la respuesta fue: señor, yo soy autónomo. Una cosa es que me hayan nominado a través de una lista del Poder Ejecutivo, pero otra cosa es que ya mi designación pasa a ser autónoma. Entonces, ¿qué camino hay para resolver este asunto? Porque lo único que quedaría es el control político y ese solamente lo puede ejercer la Asamblea. El camino que queda es la cárcel. ¿Y cómo los mandas a la cárcel? Ya están, pues, 2 procesados y uno investigado por lavado de activos, hasta fue allanado. Falta que cojan al presidente del Consejo de la Judicatura y que también seguramente la Fiscalía lo debe estar investigando, porque hace poco hubo un allanamiento, precisamente como nos enteramos este audio donde están todos borrachos. Yo coincido contigo, Pocho, lamentablemente el sistema está blindado para que una vez que nace la criatura sea absolutamente independiente de su creador, independiente, rebelde, autónoma y emancipado, ¿no? Y eso ya lo vimos, que esa teoría la puso a prueba el presidente Lasso con Javier Muñoz. Javier Muñoz se viró y le hizo lero, le dijo: aquí estoy, aquí me quedo. No ganó ni siquiera esa batalla política, por decirlo de algún modo, pero sin salirnos del esquema, en efecto ya vimos que llamar, instarlos, pedirles, apelar a un voto de ética, de que den un paso al costado, eso simplemente no tiene ninguna coaccionabilidad o no tiene ninguna coerción que sirva como efecto vinculante para que ellos salgan de ahí. Y como les queda 1 año y pico, un poco menos de 1 año o 1 año, en funciones, pues tratarán de hacer lo que buenamente puedan. El control político no lo tienen, por eso creo que la cárcel simplemente es la única salida, aunque suene extrema. Pero a mí, de lo de ayer,
porque he visto que la Corte Nacional de Justicia, y yo discrepo contigo, Pocho, yo no aplaudo lo que ha hecho la Corte Nacional de Justicia, porque el Pleno de la Corte Nacional de Justicia es el responsable de que esté el señor Terán sentado sí, ahí. El mea culpa existe. Y ese mea culpa debería ser también con la renuncia de todos ellos. Ahí estamos Todos de esos jueces de Cortes Nacionales que votaron a favor de que este señor esté representando y que se ufanaban de que ahora sí la Corte está, el Pleno del Consejo de la Judicatura está representado por un delegado del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y ya no está simplemente encargado en otro vocal, pues ahí están las grandes responsabilidades. José, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Dos preguntas en ese mismo contexto. Esa frase ya no nos representa, o que antes lo representaba. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se debe entender desde la ciudadanía que entre cortes se guiñan los ojos y dicen, ya no nos representa y sí nos representaba? ¿Qué se entiende ahí? ¿Qué es lo que representa? Yo ya no sé qué representa, si representa esa podredumbre, representaba esa componenda, porque este señor fue puesto 2 veces en la terna, una vez por la terna que mandó solito el presidente de la Corte Nacional de Justicia, luego él mismo cabildeó para que sea el Pleno de la Corte Nacional el que lo envíe, y recién ahora se dan cuenta que no los representan, y todas las atrocidades que han venido haciendo antes, ¿qué? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué recién ahora que pasan al bochorno por los audios y por estas cuestiones ilógicas y absurdas que pasan, es que recién se dan cuenta que ya no los representan? ¿Cuándo los representó o a quién representaban? Y tú utilizabas una palabra interesante, decías aberraciones. Estas aberraciones que estamos viendo, estas declaraciones, el hecho de que están embriagados, que destituyen a un juez con 2 votos, o sea, es decir, sin mayoría, en vez de ser 3, votan con 2. ¿Quién los detiene? ¿Quién los detiene? Y tú hablas de cárcel. ¿Cómo es el procedimiento ahí? Lo que pasa es que el refreno o el freno natural que deben de tener los vocales del Consejo de la Judicatura se llama el juicio político. Eso en este momento es imposible de hacer. Más aún con las nuevas mayorías, como se consolidan y a quienes pueden ir a beneficiar las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, porque al ser el órgano máximo de control, administración, disciplina de la función judicial, son ellos también las entidades nominadoras y las que designan a los jueces. Entonces, en este momento tenemos concursos, está funcionando un concurso para elegir jueces de Corte Nacional. Es decir, los más altos magistrados en este momento están siendo seleccionados por ese Consejo de la Judicatura. ¿A quién van a poner? ¿Qué van a hacer? ¿Qué fallos van a revisar? ¿Qué sentencias van a dictar? Es lo que queda en entredicho. Por eso, hoy en día, en el sistema que tenemos, quien controla el Consejo de la Judicatura políticamente es de algún modo quien tiene el control de la justicia. Y eso resulta altamente peligroso, porque ahí es donde se empiezan a consolidar estas mayorías, porque necesitan de 3, ahora ya han demostrado que solamente necesitan de 2, para poder gobernar, disciplinar y mover las fichas del tablero de la justicia como quieren. Administrativamente el Consejo de la Judicatura ya lo han descerebrado, lo han dejado en soletas, han removido a todas las autoridades de dirección jurídica, de talento humano, de la escuela judicial y demás, para tener un Consejo de la Judicatura de bolsillo. Y eso sí resulta peligroso por las razones que estoy explicando, el control de la justicia. José, en 1980, el entonces presidente constitucional de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, fue a cortar la cinta y entregó las llaves de la puerta de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y sobre todo pronunció una frase que es histórica. Dijo, aquí inauguramos el edificio de la justicia. Ojalá algún día se inaugure la justicia en el Ecuador. ¿Por qué demora tanto en inaugurarse la justicia? O sea, ¿por qué han pasado 40 años? Ya ese edificio prácticamente se cayó en pedazos, lo reconstruyeron, etcétera. Pero resulta que lo que Roldós dijo que todavía no se podía inaugurar y que ojalá algún día se inaugure, todavía no se puede inaugurar en este país. Yo creo que pasa principalmente por un tema de desinstitucionalización y eso viene de una crisis que vivimos en el Ecuador en todos lados. No tenemos el peso de estas instituciones y que las personas encarnen esas instituciones como debe ser. Gente como tú, gente valiosa, que está en el mundo del derecho, simplemente prefiere no meterse en la cosa pública porque sale uno, digamos, enredado, sucio, manchado, lo que sea. Y yo sí creo que es hora de que los ecuatorianos de bien, que los abogados de bien, de que nos tomemos en serio esto, de que tengamos que participar en la vida política, y no solamente me refiero a la política electoral, sino en la política institucional, que tratemos de entender que la función judicial debemos componerla a todos, porque este problema pasa por malos abogados, por malos jueces, por malos fiscales. Entonces, yo creo que si salimos del problema de la institucionalidad y regresamos al problema de las personas, quizás vamos a encontrar una mejor respuesta ahí. Pero definitivamente en estas democracias enclenques, aspirar a una justicia de primer nivel podría ser una quimera si no nos involucramos. ¿Cuán difícil es hoy, Pepe, José, cuán difícil es hoy ejercer el derecho penal, especialmente con el tema de la violencia, del narcotráfico, de las amenazas?
a jueces, a fiscales, a abogados en libre ejercicio. O sea, realmente se está viviendo un momento de terror en el derecho, ya no solamente por la influencia política, sino por la influencia armada. Definitivamente, yo creo que es un deporte extremo esto. Extremo, tú lo calificas así. Y hoy empeñas la vida, pero más que el asunto de la seguridad, que es algo importantísimo, imprescindible, lo peligroso que se puede volver. Yo siempre creo que uno no debe abrir puertas que no puede cerrar, y eso aplica para la función privada y para el ejercicio privado y para la función pública. Yo creo que lo más difícil hoy en día es litigar, mantenerte litigando con honestidad, ser competitivo en un ambiente altamente corrompido. Ese es el desafío que creo que debemos. Yo pienso que sí. A mí me molesta ver cómo han corrompido y pervertido el sistema desde las propias instituciones. Hoy quizás el mejor abogado que tú puedes conseguir en un caso, Pocho, y probablemente tú lo has visto, son los fiscales. Son los fiscales los que te dicen, vaya y contrate a tal abogado. Justamente le quería preguntar, se ha vuelto una mala costumbre que los jueces liberen casi que de inmediato a peligrosos delincuentes. Sin ir más lejos, el fin de semana fueron capturados 3 sujetos que vacunaron al dueño de una clínica. Fueron tomados presos en flagrancia y en menos de 24 horas recibieron medidas sustitutivas. Sí. ¿Cómo parar esto? A ver, ese es un tema también de sistema, Juan Javier. Yo no creo que la regla general, y eso por ley es así, por constitución es así, la prisión preventiva es la última medida de todas. Pero yo sí creo que los jueces deben entender el Ecuador en el que vivimos y que el garantismo nos quedó grande, que necesitamos criterios de peligrosidad y dictar las resoluciones y motivar las resoluciones también atendiendo estos criterios. Y precisamente se pueden fundar en los criterios de poder entender la peligrosidad que pueden tener estas personas. Ahora, yo no conozco los detalles de ese caso, vi la noticia, pero no he profundizado en navegar, en bucear en la información del Sánchez para saber cuáles eran los elementos, pero muchas veces al juez se la ponen fácil y al juez no le ponen otra alternativa por el pésimo trabajo policial que puede haberse realizado al momento de la aprehensión o por el pésimo trabajo que hace la Fiscalía en las 24 o 48 horas que tiene para poder presentar su caso. Entonces a veces no le queda otra alternativa al juez que dictar eso, porque si no también su pellejo está en la línea. Y vemos que las cortes muchas veces sí cogen y después ahí sí los aplican la potestad disciplinaria. Hay una denuncia, José, una denuncia que circuló el día de ayer, de que finalmente no se le dio medidas sustitutivas y no prisión preventiva a 2 o 3 vacunadores que fueron capturados. Y la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que hace la denuncia, a pesar de que soportó la solicitud de prisión preventiva, el juez le dio preventivas, les dio sustitutivas. Sí, bueno, yo no conozco, como dije, los detalles del caso, el tema, sino que lo leí simplemente en Twitter de por experiencia, te digo, no podemos satanizar necesariamente a los jueces. Eso no significa poner las manos al fuego por todos, pero hay que entender que muchas veces el sistema no funciona desde cómo empieza. Entonces, los jueces son los llamados a garantizar el debido proceso y a veces les ponen cosas que no pueden subsanar. Me explico. Al momento de la formulación de cargos no tienen los elementos suficientes para sustentar ellos una resolución. Y si la dictan, después les presentan un habeas corpus o después presentan una apelación de esa prisión preventiva y viene la Corte Provincial, ya cuando todos nos olvidamos de la noticia de los vacunadores, y les declara a ellos un error judicial o declara que ellos no debieron haber dictado la prisión preventiva. Entonces utilizan estos precedentes, tratan de curarse en salud, pero no tenemos la corrección, Pocho, de que venga un trabajo depurado, limpio, bien analizado. ¿Crees que valdría la pena una reforma al COIP en donde estos delitos de sangre, de gente que atenta verdaderamente contra la colectividad, dígase gatilleros, dígase vacunadores, etcétera, directamente al ser aprehendidos el juez tenga la única opción de la prisión preventiva? Porque evidentemente no deja de ser un terror para la ciudadanía que este tipo de personas salgan nuevamente, porque ¿cuál es la idea de la prisión preventiva? Garantizar el proceso, o sea, que la persona garantice la presencia en el proceso, sí es verdad, pero también debería ser entre otros objetivos de la prisión preventiva, aislar a una amenaza latente, a una amenaza real. Pero si el proceso no se va a seguir de manera acorde, ¿de qué te sirve una prisión preventiva de 48 horas? Le dan sustitutivas a fulano, a sultano, un gatillero. Va a salir a la calle a hacer lo mismo. Pues no es que ese gatillero, no, ya me cogieron, tengo que ir a un proceso, me voy a quedar tranquilo. No, van a seguir haciendo lo mismo hasta cuando tengan chance de hacerlo. Entonces, no se está aislando, no se está cumpliendo con el objetivo del derecho penal, que es aislar al peligro de la sociedad de la misma.
Eso ya no significaría, Pocho, un cambio, una reforma, un parche al Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que eso significaría un cambio de sistema. Así es. Y yo sí creo que tenemos que caminar hacia un cambio de sistema por vez número 1000. Este nuevo código que tenemos viene en el 2014, o sea, no cumplimos 10 años todavía, ya nos damos cuenta que no cumple con las necesidades de seguridad. Yo creo que la situación amerita que pensemos y repensemos en circunstancias que nos lleven al límite, donde tengamos que priorizar la seguridad ciudadana y establecer discursos de peligrosidad. Y esto probablemente dogmáticamente y académicamente muchas personas van a sentir que estoy regresando a un espíritu de un derecho penal del enemigo, o buscando hacer un derecho penal del enemigo, pero las circunstancias ameritan. Yo creo que con una correcta aplicación de la ley, esos casos que acabamos de mencionar deberían justificar una prisión preventiva. No conozco por qué en ese caso concreto el juez tomó la decisión de no ponerlos. No sabemos, Pocho, si también pudo ocurrir que al juez también lo fueron a amenazar y que existe eso, porque pasa mucho. Si tú y yo litigando, si las personas que litigamos tenemos temor por lo que nos puede pasar, no digamos a un juez que usted va a una unidad de flagrancia, Pocho, y te invito a ir. Yo he ido en las madrugadas, me ha tocado ir. Eso es tierra de nadie, por más que esté dentro de un cuartel modelo. Entra cualquier persona y los puede coger a los jueces sin ningún tipo de prevención ni seguridad. Ellos están ahí dictando justicia. ¿Cuál es la solución? Que el Estado se haga presente y que les garantice una seguridad. Eso es una obligación que viene hasta por cuestiones de derechos humanos, dichas ya por Comité de Derechos Humanos, que tiene que garantizarse la seguridad de los jueces para poder hacerlos cumplir su trabajo. En ese descalabro parece que la justicia acelera donde no tiene que acelerar, es decir, donde encuentra oportunidades personales para acelerar, y frena donde no tiene que frenar. Entonces se produce esto que tú dices, que vas al juez de flagrancia a las 5 de la mañana y está todo como una especie como de abandono. Porque la institución no se para por sí misma, porque las personas no están ejerciendo, no todos, pero muchas, y en general lo que se percibe es una desconfianza absoluta del sistema judicial. Pero ¿cómo puede pasar eso que mencionas y que graficamos dentro de un cuartel modelo donde está la policía? O sea, ni siquiera la policía, estando dentro del cuartel modelo, les ofrece las garantías a ellos para que dicten la justicia. Porque la contaminación es tal que... Es una ausencia del Estado inclusive para eso. Yo creo que se tiene que repensar la forma como se administra justicia desde las bases, desde poder garantizarle a los jueces un trabajo en condiciones de seguridad. Esto del teletrabajo tampoco es que es la gran maravilla, pero en algo quizás ayuda a paliar el asunto. Pero necesariamente tenemos que caminar, si se trata de reformas legales, hacia ver criterios de peligrosidad. No puede ocurrir que personas que salen 5, 6, 7, 8 veces de la cárcel, que practican turismo carcelario, salgan, regresen. Eso no tiene ninguna presentación. Eso es que el sistema está fallando. Eso es que la concepción del sistema no obedece a la realidad nacional. Muchísimas gracias al doctor José Lagasca, abogado penalista.